¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor, acá estamos. ¿Están todos mirando el partido? Me imagino también de paso. Sí, hasta ahí. A ver, confiesen, ¿cómo está Argentina? Ni idea. Tico, ni idea. Bueno, 1-0. sí, Juan, 1-0. Bueno, como vamos a hablar de nación y Estado, está justificado que estén mirando No, el partido. no, ¿Eh? Dice que estamos 19 con Galucho, o sea que hay 17 alumnos, teóricamente. Eh, muy a propósito de lo que pasó, y creo que lo empezamos a hablar el lunes, no sé hasta dónde, eh, digamos, yo les di todo lo que tenían que buscar del conflicto israelí-palestino, ¿o no? Sí, nos dio, doctor. ¿Ya saben todo? Nos dio lo que tenemos que buscar. Y bueno, pues, ¿buscaron ya, pues, o no? No. no, 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 ¿Y qué todavía. están esperando? Sí, doctor. A ver, preparando otro material. ¿eh? Pero eso es buscar en internet, poner los cuatro o cinco títulos que le di, a ver quién tiene los títulos que le di, que tenían que buscar. Conflicto árabe-israelí, Ajá, el origen. el Yo origen. encontré que es desde la época de Abraham, Ujú. los 3800 antes de Cristo, Sí, desde señor. donde supuestamente Dios le habla a Abraham y le dice que abandone la tierra de Ur. Ur sería em, hoy Irak, y le dice Ujú. que dirija a Canaán, que son actuales Palestina, Israel, Líbano, Siria, Jordania. Y esto ya anuncia una conexión simbólica y religiosa a partir Sí, de eso. señor. Después siguen los conflictos que usted mencionó el otro día de Sí, que David. mencionamos que para el caso de los palestinos, ¿no? ¿Verdad? La famosa, el duelo individual ese entre David y Goliat. ¿Eso Exacto. vieron? Bueno, después ya en el 1270 a.C., los descendientes de Abraham, representados por las 12 tribus de Israel, conquistan parcialmente Canaán, o sea, toda la zona del Líbano, y luego su éxodo de Egipto se Ujú. distribuyen en el territorio en las 12 tribus. Bueno, pero también ahí tienen, si quieren, el éxodo de Egipto. Egipto que es un, un pueblo de qué origen. Em, ¿Es judío, es israelí? no es No, judío. ya eran enemigos también de los judíos. Acuérdense que quién saca al pueblo judío de Egipto. Exacto, Moisés. Moisés, ¿verdad? ¿No? La famosa La huida o famosa. retirada o búsqueda de la tierra prometida desde Egipto, el viaje de los judíos conducidos, acaudillados por Moisés. Ujú. Toda la historia del mar que se abre para que pasen los judíos, que se cierra y mata al ejército egipcio que lo perseguía, etcétera, etcétera. Bueno, y después de la historia moderna, ¿qué tenían que buscar? Después, bueno, después sigue todo Ujú, hasta el siglo X, del 10 al 13, el ujú, ejército turco conquista Palestina. En el siglo X, eh, aquí se inicia otra etapa de persecución de los judíos. Primero viene sí, una diáspora, después la segunda diáspora y así, hasta que en 1492 después de Cristo, en Europa el movimiento de la asimilación eh, ujú, tomaba vuelo durante el Renacimiento. Ese movimiento consistía en obligar a los judíos a dejar de ser judíos y tomar la forma
de la cultura europea. El famoso asimilacionismo. Exacto, Eso, eso. de asimilarse, o sea, ¿qué es asimilar? Eh, copiarse, Comparar, No, pues, ¿no? ¿qué cuando dice asimiló bien la comida? Asimiló, en realidad. Aceptó ¿Y qué es ser similar? Es ser similar parecido. a, ¿qué es parecido? Sí. En los dos sentidos, el de parecerse, hacerse parecido, y ser, porque es serse parecido, bien recibido, ser como uno, integrar, ser parte, Y no bueno, causar. después del siglo XVI al XX, los árabes sufren el rígido control otomano y todo impulso reivindicatorio es reprimido por los sultanes de la sublime Puerta Palestina. Ujú, Hasta la llegada de los británicos y los franceses a fines del siglo XIX. Ahí, Moses Mendelssohn propicia una campaña de reconocimiento y reconciliación con judeo-cristianos en Europa. ujú. Eh, y surge el sionismo, Ese es un que punto era importante. ¿Quién es el creador del sionismo? ¿Qué hace? Theodor Herzl en Ujú, 1896 publica ujú. el Estado judío, que puso la idea de crear un Publica hogar nacional. un libro famoso, ¿verdad? Que se Un hizo libro. famoso. Sí, y organiza un primer congreso sionista mundial. Exacto. Pero ese, eh, fíjense, el título del libro, ¿cómo me dijo que era? el Estado judío. El Estado judío. Es decir, el ensayo de una solución moderna a la Ujú, solución de la cuestión judía. Él proponía, exacto. porque estamos hablando acá, por eso viene de perillas, de la coincidencia esta lamentable, ¿no? De la pérdida de vidas humanas, pero para estudiar esta cuestión con un caso súper práctico, el tema de Estado, Estado-nación, nación-Estado, la diferencia, etcétera. Acá estamos en un caso donde podemos ver perfectamente los dos conceptos y la importancia que tiene la interrelación entre los mismos. Entonces, Así ¿qué dice Herz allí en el libro este, El Estado Judío? Que propone como objetivo de la doctrina del sionismo. que propiciar el nacimiento del Estado israelí. Eso. Y Bueno, y después, en 1917, Balfour le da la razón a los sionistas y en diciembre, ¿quién era? Pere. ¿Quién era eh, Balfour? ¿Cuándo es Ronald eso? Antes de eso, ¿qué pasaba en toda la... Ahí tienen que tener un mapa, esto que usted me está diciendo del Imperio Otomano, ahí ya anoten los que no tienen, no me acuerdo si les dije o no, un mapa del Imperio Otomano. el Imperio Otomano, sí tenemos Tenemos. doctor, Muy sí. bien. Entonces, Este, ¿de qué era dueño el Imperio Otomano? de, de toda la parte de que está en conflicto ahora, eh, de toda la parte de Palestina, Arabia, todo. Y ahí entran los británicos y toman Jerusalén, o sea, le rescatan del Imperio Otomano a Jerusalén, sería. Pero, pero ¿qué pasó mientras, además de él, que le dije también que busquen, además de la declaración Balfour? ¿Quién era Balfour?
Balfour. ¿Primer ministro? No. ¿Cuándo me dijo que se produjo la declaración Balfour? En 1917. 1917. Muy bien. El 2 de noviembre de 1917. Estamos por llegar a la fecha. ¿Y quién era Balfour? Bueno, era un británico. Ujú. eh, Esa fue una primera manifestación, dice, del gobierno Pero un británico. británico que era cualquier británico, un obrero de Londres, el número 9 del Tottenham, ¿quién era? No, ¿El primer ministro? Qué cargo tenía el hombre? Pues antes del gobierno británico, durante la era Primera Guerra. el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, de Inglaterra. Inglaterra, ahí tienen que tener un mapa que yo le mostré el otro día. ¿Todos fueron a la clase sobre Malvinas? ¿O no? No, No, miraron tampoco. Mapa, anoten ahí, mapa del Imperio Británico en 1914. Inglaterra era la primera potencia mundial, la potencia más importante del mundo. Parece poco. así es. Bueno, y entonces el ministro de Relaciones Exteriores de la primera potencia dice en 1917, en plena Primera Guerra, ¿qué, qué cosa dice? Em, Es muy importante el texto, pues. ¿Por qué? Porque todos repetimos hace más de 100 años ya, la bueno, declaración Balfour, la declaración Balfour, la declaración Balfour. ¿Eh? le da la razón a los sionistas. ¿Y qué Y dice? entonces el general británico toma la ciudad de No, pero Jerusalén. ¿qué dice? Tienen que tener todo, busquen en internet, hay 200 sitios y pongan ahí, tienen que hacer un trabajo, pongan el contenido que encima es cortito, chiquitito, o sea que no tienen que buscar mucho, ¿qué dice la declaración Balfour? Crea el Estado de Israel y aparte ¿Eh? le otorga, crea el Estado de Israel y otorga una parte No, para los no, 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 palestinos. no. Ahí ya tienes cero. No crea el Estado de Israel. ¿Qué dice? ¿Dónde va a crear si ni había? Porque ¿qué es lo que, otra de las cosas que le dije, vieron los gráficos de la proyección demográfica de Palestina? Eso le dije que busquen. Dice que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de la comunidad. Ese es el final, la segunda parte. Primero que dice, los primeros tres renglones. En memoria se tienen que aprender. El gobierno de su majestad, o sea, el gobierno inglés, contemplará con beneplácito, o sea, le va a gustar el establecimiento en Palestina, de un hogar nacional para el pueblo judío. Imagínense lo que dice el tipo, que no era el tipo, digo yo, era el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido. O sea, es Ajá. la posición oficial de la corona británica, del imperio inglés. Contempla con beneplácito el establecimiento en Palestina de un hogar para el pueblo judío. Y después dice justamente que deberán respetar, etc. Pero es la primera vez que la primera potencia mundial de esa época dice qué bueno sería
que los judíos tengan su hogar nacional en Palestina. En Palestina, usa el término Palestina. Esto es lo importante. Y bueno, después ya viene todo el conflicto de Digamos, en inglés lo pone por ahí, hasta si buscan en internet está supuestamente una copia fotográfica de lo que fue la declaración. A ver, in Palestine, diría en inglés. Bueno. ¿Y qué pasó? y bueno, Paralelamente, estamos en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasó? Ya hablamos el otro día, yo le hice un reporte y ustedes tenían que rellenar todo con los datos y los chismes. Primera Guerra Mundial, ¿quiénes estaban peleando? ¿Quién contra quién? Pregunta de examen de la unidad uno. Ya tienen que dominar. Principio era Inglaterra, Francia, Rusia, Ujú. eh, contra Contra. Alemania, el Imperio Austrohúngaro. Luego en el Ujú. 17 se retira Rusia por la Revolución Bolchevique. El Imperio Ingresa Norteamérica Austrohúngaro, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y quién más del y el otro, de otomano. este lado. Y el El otomano. Imperio Otomano, que es lo que nos interesa para el cuento este. En el 17 Eh, se retira Rusia por la Revolución Bolchevique. Ajá. Noviembre del 17 ingresa Norteamérica de parte de los Cuando Estados Aliados. cuando estaban haciendo todas estas declaraciones, los rusos estaban haciendo su revolución. ¿Qué otra cosa se firma en el 17? Que tenían que buscar también, pues. Le dije, anoten, busquen. Sí, profesor, me dije. Yo contento le creí. El acuerdo Sykes-Picot, ¿No fue en claro, 1916, profe? ¿eh? ¿No fue en 1916? ¿Qué dice el acuerdo Sykes-Picot? ¿Encontraron o no? Sí, Cris, ¿están mirando a Argentina? No, doctor. Si no estudian todo esto, nos va a hacer un gol Paraguay y nos va a empatar, ¿eh? ¿El régimen de mandatos? No, estaba en guerra Inglaterra, dijimos, y Francia, dijimos, contra el Imperio Otomano. ¿Y qué hacen los ingleses y los franceses? Se reparten las tierras. Y que ¿Cómo? ¿La tierra de qué? Argentina es un control Dividió estatal las e internacional. provincias otomanas de Oriente Esperen, esperen, no Próximo. hablen, no hablen todos juntos. El 16 de mayo de 1916 se Ahí firmaba el acuerdo, encontraron, muy bien, sí. 16 de mayo de 1916, ¿qué pasó? se firmaba este acuerdo de Sykes-Picot que Ajá. dividía las provincias otomanas de Oriente Próximo en 5 zonas, una O bajo control sea, francés. y miraron el mapa del Imperio Otomano, todo lo que era el Imperio Otomano, todo lo que había en Turquía, todo el Medio Oriente, toda la península arábiga, todo el norte de África. Y eso porque ya habían perdido, acuérdense que tenían hasta España, etcétera, etcétera. Pero lo que tenían cuando comenzó la Primera Guerra, todo lo que hoy es Medio Oriente, Irán, Irak, Siria, Líbano, Jordania, Israel, digamos, Egipto,
toda la península árabe. Todo eso era del Imperio Otomano. ¿Y en qué se pusieron de acuerdo los ingleses y los franceses? Le El dije Estado además que de vean la historia de un señor que se llamaba Lawrence de Arabia, Edward T. Lawrence, conocido como Lawrence de Arabia, el que territorio hizo, palestino quedaba bajo dominio internacional. ¿cómo? La división, el territorio de Palestina quedaba bajo dominio internacional de esas 5 partes. Eso fue después, Sí. pero ¿en qué se pusieron de acuerdo ingleses y franceses durante la guerra? ¿Qué fue el acuerdo Sykes-Picot? La división del territorio otomano en 5 partes, o sea, se destruyeron los territorios. Repartirse, a ver, le ganamos la guerra a los turcos, al Imperio Otomano, y nos repartimos los pedazos del imperio, como se hizo siempre en todas las guerras de la historia de la humanidad. Los vencedores se reparten el territorio de los vencidos. Ya se pusieron de acuerdo en qué parte le tocaba a los franceses y qué parte le tocaba a los ingleses de lo que era 1916, plenamente dominio del Imperio Otomano. A Gran Para Bretaña eso, se quedó con el control ¿cómo? de las áreas desde la línea de la costa del mar Sí, Mediterráneo pero hasta el río Jordán. espere primero. ¿Para eso qué hicieron? Esto políticamente es muy importante. Pero ¿quién fue Lawrence de Arabia? Te dije. ¿Quién fue Lawrence de Arabia? ¿Lo encuentran ahí en el... ¿Lo encontraron todavía en internet? Andan lentos sus celulares. Porque están mirando esto. Les dije incluso que miren la película, hay un montón de documentales después, cortito, más cortito, no tan cortito. Lawrence, Edward T. Lawrence, era un inglés estudioso, Escritor experto en las británico, cuestiones, profe. ¿cómo? Escritor y militar británico que colaboró activamente. Escritor, militar de rato, intelectual, estudioso de las cuestiones del Medio Oriente, de las cuestiones árabes, mejor dicho, amante del pueblo árabe y, según las malas lenguas, amante de los árabes también. La, y agente, en realidad, agente secreto británico. ¿Cuál fue la misión que le encargaron a Lorenz? Que los convenciera a los líderes árabes de pelear aliados a los ingleses. ¿Con qué promesa? De que si peleaban con los ingleses y con los franceses y derrotaban al Imperio Otomano, los árabes iban a ser libres, le iban a dar la independencia. Varios de los pueblos árabes estaban dominados por el Imperio Otomano, cosa que ya estuvimos hablando el otro día, el tema ese, el uso del término turco que hacemos acá en la Argentina, le llamamos turco a los árabes. Los árabes se odian con los turcos, se odiaban por lo menos en esa época, porque los turcos, el imperio turco, Seleucia, lo tenían dominados al resto de los pueblos árabes. Los ingleses le ofrecen el negocio de peleen con nosotros, que si le ganamos la guerra a estos, ustedes van a ser independientes, se van a sacar a los turcos encima. ¿Y qué pasó? Tomaron nota de que contemporáneamente los ingleses y los franceses le estaban prometiendo, fundamentalmente los ingleses que llevan adelante las negociaciones. ¿Qué le prometieron a los judíos? El territorio de Palestina.
que Inglaterra veía con, bueno, con beneplácito que se cree un hogar judío, un hogar para el pueblo judío en Palestina. ¿Qué le prometieron a los árabes? La independencia del Imperio Otomano. Que si le ayudaban a ganar la guerra, le iban a dar la independencia. Imagínense el lío que armaron con eso, las expectativas que crearon tanto en el pueblo judío como en los pueblos árabes. Termina la Primera Guerra y ¿qué pasó? Incumplieron con los tratos. ¿Y qué ocurrió formalmente? Ahora que estamos dando derecho internacional público. Y estamos dando la unidad 4. En El la unidad sistema de mandatos. se crea el sistema de mandato. Pregunta de exámenes, ¿qué fue el sistema de mandato? ¿Cuándo y a quiénes se aplicó? ¿Cuándo se aplica? En el Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial. ¿A quiénes se aplica? A los territorios que habían sido colonias o pertenecido a los imperios derrotados en la Primera Guerra. Particularmente aquí nos interesa en cuántas categorías de mandatos hubo. También pregunta de examen. Hubo 3 categorías de mandatos, A, B y C. ¿En qué se basaban esas categorías? En la ubicación territorial y en o sea, dónde estaban situados geográficamente y en el grado de desarrollo que tenían esas poblaciones, el grado de desarrollo político, social, económico. O sea, teóricamente, cuán en condiciones estaban de ser declarados independientes. ¿Y qué pasó? Se crearon 3 categorías de mandatos. Categoría de mandatos A fueron justamente, voy a apagar mi aire porque me voy a quedar. Los mandatos A fueron los más cercanos a Europa y justamente el Medio Oriente, territorio del Imperio Otomano, que se los repartieron entre quienes, entre Francia e Inglaterra. Curiosamente, que había ahí eran tierras inhóspitas, eran un vergel, una maravilla, de todo. Las Tierras Miren en el Santas. mapa, miren en el mapa lo que se repartieron. Todo lo que hoy es, ya le digo, Siria, Líbano, Irak, Irán, toda la península árabe, o sea, Arabia Saudita, El norte de Yemen, África Emiratos también. Árabes Unidos. ¿Cómo? El norte de África también. Sí, pero en el mandato este que nos interesa, los mandatos A, no, se repartieron ahí, ese pedazo de ahí, lo que nos interesa particularmente, digamos, esa zona, al fin, la curvita esa última del Mediterráneo, ¿verdad? Que era lo que habían acordado justamente Sykes y Picot. Eso es lo que en eso se pusieron de acuerdo, justamente. Bueno, y entonces, ¿qué pasó en el mundo? A partir de el pensamiento de Teodoro Herzl y de la obra esa sobre el Estado judío y de la declaración Balfour de que los ingleses que se quedaron como mandantes de Naciones Unidas en ese territorio verían con agrado que se creara el pueblo, un Estado judío en Palestina, ¿qué pasó? Una migración muy importante de judíos de todo el mundo a Palestina.
Por eso yo le dije que miren, que busquen las cifras demográficas de cómo se fue modificando la población, qué porcentaje de población árabe había en 1900, en 1920, en 1940, qué porcentaje hay hoy. Eso es lo que está en disputa. Porque ¿qué pasó ya después? Primero, ¿qué pasó en Europa en el periodo entre guerras? ¿Y qué pasó fundamentalmente en Alemania? El ascenso de los nazis. ¿Y qué tiene que ver esto con los judíos? A partir de la década del 30 hubo una persecución de los judíos. Una persecución la más dura de la historia. Es que los judíos no habían sido perseguidos antes, ¿verdad? Si Sí, claro. leen, si googlean y miran, buscan ahí la historia de Teodoro Herzl y del sionismo, van a ver que Herzl, ustedes que no me acuerdo quién estuve diciendo, el asimilacionismo, el mismo Teodoro Herzl había sido alguien, en principio, partidario del asimilacionismo, pero después se dio cuenta, entre ellos por un episodio que le tocó vivir de cerca como periodista, el caso Dreyfus. ¿Saben qué fue el caso Dreyfus? No le hicieron estudiar en literatura la obra de uno de los escritores franceses más célebres, Émile Zola, ¿no? Dreyfus era un oficial francés, judío francés, y lo acusaron en la guerra franco-prusiana y antes de vender información a el imperio alemán, de ser un agente alemán infiltrado, y lo condenaron, incluso lo degradaron, le sacaron el uniforme, la charretera, todo. Hay una película también muy buena. Y después a la larga se probó que era todo falso, que era puro antisemitismo, puro de acusar a un judío de traición a la patria, en este caso en Francia. O sea que se suele creer que a veces que el antisemitismo es un invento de los alemanes, y no, era común en todos los espacios políticos europeos. Por eso es lo que también tuvo éxito la propuesta de Teodoro Herzl. Se puede discutir mucho en la interna judía internacional, digamos. Bueno, pero lo que se produce, que es lo que nos interesa, fue una migración masiva de judíos de todo el mundo, especialmente de Europa y especialmente de Alemania, a Palestina. Y terminada la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasa? Se crea el Estado de Israel. Se en el crea el Estado 42. de Israel. En 1948 se crea el Estado de Israel. En realidad no se crea el Estado de Israel. ¿Qué hace Naciones Unidas ya? Y ahí tienen que buscar la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, que dice qué cosa. ¿Qué resuelve Naciones Unidas? Naciones Unidas sucede, todavía no dimos Naciones Unidas, pero en realidad ya dimos, ya hablamos, o sea que en varias clases estuvimos hablando de esto. Antes de Naciones Unidas, ¿qué otro organismo internacional existió? Dijimos. Sociedad de Naciones. La Sociedad de ¿Qué Naciones. hizo la Sociedad de las Naciones? Dijimos recién. Creó el sistema de mandato. Y después, ¿qué pasó en el 45, cuando se reemplaza la Sociedad de las Naciones por Naciones Unidas? Se reemplaza también el sistema de mandato por el territorio bajo administración fiduciaria, el régimen de administración fiduciaria. Pero además, dijimos también todo esto en la unidad 1,
comienza el proceso de descolonización. Sí, ¿Se acuerdan de todo esto? sí. Bueno, y entonces había que descolonizar. Y tanto Naciones Unidas como Estados Unidos como la Unión Soviética presionan sobre ingleses y franceses para que desarmen sus imperios. Y además, en cada uno de los lugares donde había colonias, los pueblos estaban deseosos de obtener su libertad. No eran una excepción los pueblos árabes y los pueblos judíos que estaban sometidos al sistema de mandato. Y entonces, ¿qué pasó? Naciones Unidas, la Asamblea General de las Naciones Unidas, la famosa resolución 181, resuelve ordenar la independencia de Palestina y partir Palestina en lo que tenían que ser dos estados, un estado judío y un estado árabe. ¿Y qué pasa ahí? ¿Terminamos el lío? ¿Terminó el problema? Creamos un estado No, palestino, creamos un estado árabe, creamos un estado judío y listo, terminó el problema. continuó el problema hasta los días. Hubo una guerra en el ¿Por qué 66. nos estamos peleando ahora si seguimos los tiros y en el 47 ya nos dieron la solución? ¿Aceptaron los judíos la propuesta, no la propuesta, la resolución de Naciones Unidas? Nada, no leyeron, ¿eh? Todo esto tenían que decir ustedes. Sí, el pueblo judío, las autoridades judías, en realidad era la guerrilla judía, porque ahora que se habla de terrorismo, de los árabes, de todos los grupos terroristas que inventaron los árabes, la primera guerrilla exitosa en Medio Oriente fue la guerrilla judía, una guerrilla armada precisamente para combatir un poco contra los árabes y mucho para realizar presión a los ingleses para que los ingleses finalmente se mandaran a mudar de Palestina, cosa que consiguieron. Los líderes del movimiento guerrillero israelí fueron los líderes fundadores del Estado judío, David Ben Gurión, Golda Meir, Menachem Begin, todos los que después eran ya de los 40 y después fueron héroes de guerra, los próceres del Estado de Israel, los San Martín, los Belgrano de Israel, son los líderes guerrilleros de los 40. Sí, ¿y los árabes qué hicieron? Los judíos aceptan, ¿y los árabes qué hacen? Y confrontan la medida, doctor, ¿Por qué? No porque no aceptan. estaban de ¿Por acuerdo. qué no aceptan? Porque no estaban de acuerdo y porque hicieron una incisión en lo que es el territorio Pero palestino, la Franja de y, Gaza, y, ¿y por qué no estaban de acuerdo? porque fue una medida en consulta para ellos, fue algo arbitrario, Aunque hayan consultado en qué no estaban de acuerdo, que es en lo que no siguen estando de acuerdo los árabes, muchos árabes. En perder su territorio. Ya habían perdido y ya estaban instalados ahí. Pero, ¿qué creaba la resolución? Le estoy diciendo. la Franja de Gaza. No, no, sí, también, digamos, la Franja de Gaza era parte de lo que iba a ser el Estado árabe con Cisjordania. Pero fundamentalmente creaban dos estados, un estado árabe y un estado judío. Los judíos dijeron, sí, está bien. ¿Y los árabes qué dijeron? que no, ¿Por qué no? porque ellos pensaban ¿Qué que no todo el territorio era de aceptaban? ellos. ¿Cómo?
Ellos querían todo el territorio para ellos, Sí, porque ellos pero eran solamente porque es todo el territorio para ellos. ¿Qué es lo que no aceptaban? Y le estoy diciendo que no aceptan todavía mucho. el No territorio de Israel. aceptaron y no aceptan la creación, la existencia de un Estado judío. Ese sigue siendo el punto en disputa. Porque si no, estaríamos discutiendo kilómetros más, kilómetros menos. No. Muchos de los estados, en principio, todos los estados árabes, todos rechazaron la sola posibilidad de que exista un Estado judío en Palestina. ¿Cuál es la postura de estos tipos, de los árabes? Decir justamente esto. A ver, dijimos, a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, la población judía era menos del 1, el 2, el 3% de la población total de Palestina. Fueron llegando con el transcurso de los años. Y ahora, piensen ustedes, en 40 años, de no haber prácticamente personas de nacionalidad judía, de repente ahora Naciones Unidas le venía a decir, no, ahora se crea un Estado judío. Peina, diríamos los correntinos. Estos en 30, 40 años se instalaron acá y ahora son dueños de un Estado. No, pues. Esa es la postura original, por eso los pueblos árabes rechazaron esta solución y la siguen rechazando todavía mucho. Este es uno de los temas a resolver en las negociaciones, porque a la vez después, que es lo que hoy, ¿por qué no se sienta a negociar el Estado de Israel con Hamas? Porque es expansionista. ¿Cómo? Israel sí, Israel es expansionista. ¿Pero qué expansionista si ya no tienen más dónde expandirse? Y ¿O pero sí? supuesta, ¿O sí? por lo que tengo entendido, va comiendo parte del Ah, territorio bueno, pero entonces, por mediante la ocupación. ¿qué, qué no acepta en el caso y qué fueron, a ver, para hacerla corta? Los árabes no aceptaron la partición y se produce la primera guerra árabe-israelí en el 48, pero se crea el Estado de Israel. Después se van a producir dos guerras más muy importantes, la del 66-67, la guerra llamada la Guerra de los 6 días, y después la guerra del Yom Kippur, ¿verdad? ¿Y qué pasó? A partir de esas guerras, Israel ocupó todavía mucho más del territorio que le correspondía. Ocupó territorios árabes, invadió territorios árabes. ¿Y cuando se llega a una cierta paz? ¿Cuál fue el primer acuerdo de paz que se firmó entre israelíes y árabes? Creo que fue en el 2001. No, en 1978. Le dije el otro día, los acuerdos de Camp David. ¿Quiénes firmaron los acuerdos de Camp David? El líder político de Egipto, Anwar el-Sadat, y el primer ministro israelí, Menachem Begin. Esto en Estados Unidos, bajo la presidencia de Jimmy Carter. ¿Qué de verdaderamente novedoso tienen estos acuerdos? Que Egipto es el primer Estado árabe en estos acuerdos que reconoce la existencia del Estado de Israel y acepta la existencia. Firma con el Estado de Israel. Para firmar un tratado es básico que yo reconozca que la otra
entidad con la que firmo tiene personalidad jurídica internacional. Eso es lo que vimos en el tratado. No puedo firmar un tratado con un Estado inexistente. Estoy firmando un tratado, estoy reconociendo, además en el tratado se reconoce expresamente la existencia del Estado de Israel. Egipto es el primer Estado que lo reconoce. Anwar el-Sadat lo hizo. ¿Y qué le pasó a Anwar el-Sadat por hacer esto? No leyeron nada, ¿eh? Lo mataron. Pocos años después, en un atentado fundamentalista musulmán, fundamentalistas egipcios, lo mataron a Anwar al-Sadat por haber firmado, por traicionar la causa árabe y haber firmado, haber aceptado por primera vez el pueblo árabe, aceptar la existencia del Estado de Israel. Nada más y nada menos. Lo mismo le pasó al judío que firmó ya en la década de los 90 el más importante de los acuerdos de paz, los acuerdos de Oslo, que lo firmaron el primer ministro judío Isaac Rabin y el líder de lo que había sido la organización guerrillera Yasser Arafat. más importante que organizaron antes que aparezca todo esto de ISIS y compañía, Yasser la Arafat. Yasser Arafat, el jefe de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. La Organización para la Liberación Palestina, la OLP, era un grupo guerrillero armado por los palestinos para luchar contra el Estado de Israel. Y finalmente, después de décadas de lucha, aceptan Arafat por los palestinos y Rabin por los judíos, firmar un acuerdo de nuevo para intercambiar territorios, mejor dicho, los judíos les reconocen, le devuelven territorios ocupados. Lo mismo había logrado Anwar el-Sadat, que le devuelvan la península del Sinaí para firmar el tratado de reconocer la existencia del Estado de Israel. ¿Y qué le pasó a Rabin? Lo mismo que le pasó a Sadat, un fundamentalista, un fanático judío, lo mató por haber firmado con los árabes y aceptar, hacerle un montón de concesiones, aceptar fundamentalmente, ese también el primer acuerdo, en que Israel acepta la existencia no exactamente de un Estado palestino, sino de un territorio que tiene que ser independiente y sometido a la autoridad de lo que se llama justamente la autoridad palestina, encarnada después de años de pelea por la OLP, por la Organización para la Liberación Palestina. A Rabin lo mataron los fundamentalistas judíos, porque no estaban de acuerdo en lo firmado. Y entre los palestinos, ¿qué pasó? Los fundamentalistas palestinos, que no estaban de acuerdo con lo que había hecho la OLP y Arafat, crearon otra organización, una nueva organización guerrillera, que es Hamas. Eso es después de los acuerdos de Oslo. No, ya la habían creado, empezado a crear en los 80 cuando empezó después de los acuerdos de Camp David, ¿verdad? De alguna manera, la presión del conjunto de estados árabes sobre Israel fue disminuyendo y el apoyo a la OLP también fue disminuyendo y eso obligó a Arafat a negociar, porque además, ¿qué había pasado?
En esto hay que entenderlo, todo este conflicto de Medio Oriente, hay que seguirlo como un tablero muy complejo. Nosotros estamos mirando y poniendo la vista exclusivamente en la relación esta en la pelea de dos vecinos nomás ahí por un terrenito en la mitad de la cuadra, pero en el resto de la manzana pasaban cosas. De nuevo, Bolivia 1, proceso que pasó después de la Primera Guerra, de la Segunda Guerra, pregunta de examen. Ocurrieron dos cosas fundamentales, marcamos siempre, insistimos, yo machaco, pero ¿qué pasó después de la Segunda Guerra? El proceso de descolonización. El proceso de descolonización. Muy bien. ¿Y qué otra cosa pasó? La creación de la ONU y la Declaración de Derechos Humanos. La creación de la ONU sí, de derechos humanos sí, pero a nivel político internacional, ¿qué otro fenómeno ocurrió? Muy importante. La Guerra Iba a Fría. teñir todas las Ah, relaciones La Guerra internacionales durante Fría. la Guerra Fría, el comienzo de la Guerra Fría. Esto lo tienen que poner todo en una misma bolsa. Proceso de descolonización y Guerra Fría. O sea, un mundo que había sido repartido por las grandes potencias europeas, los pueblos sometidos al régimen colonial se empiezan a independizar, a las buenas y a las malas. Y en ese proceso de descolonización está promovido y apoyado por las dos grandes superpotencias emergentes de la guerra. ¿Se acuerdan que dijimos esto? Estados Unidos y la Unión Soviética promovieron y apoyaron el proceso de descolonización. Lo mismo que hizo Inglaterra con nosotros cuando nos queríamos independizar de España. ¿Quién apoyó más que nadie la revolución de las ex colonias españolas de América del Sur? Inglaterra. Inglaterra. ¿Quién apoyó también la revolución de las colonias americanas de América del Norte, de las colonias inglesas, cuando se independizaron, se quisieron independizar de Inglaterra? España y Francia. España y Francia. Muy bien. Entonces, esta es una regla en la historia. Terminada además fue una de las condiciones que Roosevelt le puso a Churchill para entrar a la guerra. Carta del Atlántico, que después la van a tener que aprender de memoria. Si miramos el mapa del vecindario ahí de Israel y de Palestina, vamos a ver que eran parte del Imperio Otomano y fueron adquiriendo la independencia. Irak ya se había independizado en la década del 30, fue el primer estado independiente. Pero después se independizaron ahí, junto con Israel, teóricamente el país árabe, Egipto, Siria, Líbano, Jordania, la península árabe, la República, se creó un tiempito la República Árabe Unida, que fue una unión entre Egipto y Siria, y cada uno de estos estados adoptó formas políticas, formas de gobierno distintas, según quien influía más en ellos. La mayoría de estos
jóvenes repúblicas revolucionarias fueron laicas. No existía el fundamentalismo islámico todavía. La mayoría de los líderes revolucionarios eran laicos y más diríamos anticlericales. Las revoluciones en uno y otro sentido, apoyadas por Estados Unidos y apoyadas por la Unión Soviética. Tomemos el caso de Irán, por ejemplo. Irán, después de la Primera Guerra, después de la Segunda Guerra, se forma un gobierno socialista, líder que se llama Saddam Mossadegh. ¿Quién lo voltea en el 54 a Mossadegh? El primer trabajo exitoso de la CIA. Voltean el régimen ese socialista que había en Irán, y ¿quién se instala allí? El famoso Shah Mohammad Reza Pahlavi, y crea un régimen muy pro-occidental y muy amigo de Estados Unidos. Y como muy amigo de Estados Unidos, muy favorable a la creación y a la persistencia del Estado de Israel. Estamos hablando de Irán. Y por supuesto expulsó a todos los líderes religiosos fundamentalistas musulmanes que habían, que entonces no eran tantos. Ahí es donde termina exiliado en Francia, en París, el Ayatolá Khomeini. ¿Le suena el Ayatolá Khomeini? El número 9 de la selección iraní. El Ayatolá Khomeini es el que en 1979 va a producir la famosa Revolución Islámica, la primera revolución fundamentalista árabe. Hasta 1979 todos los estados del vecindario ahí eran laicos. Los gobiernos de los estados árabes eran laicos. El fundamentalismo religioso estaba controlado. A partir de la revolución iraní de 1979 se crea otro problema para el arreglo pacífico de las cuestiones de la región. Porque no solamente crea problemas internacionales, sino que crea problemas locales e internos dentro de cada estado. La revolución islámica sigue generando. ¿Por qué hoy se lo cuestiona al régimen de Irán? Aparte, por si tiene o no tiene la bomba atómica, si permite o no permite las inspecciones de la Organización Internacional de la Energía Atómica. ¿Quién acaba de ganar el Premio Nobel de la Paz? A ver, las mujeres. ¿Lo sabemos? Una iraní, precisamente, que está presa, que lucha contra el régimen, por las libertades, etcétera, etcétera, contra el régimen fundamentalista iraní. Bueno, toda la región esa, lo mismo pasó en Irak, lo mismo pasó en Jordania, lo mismo pasó en Siria. Los árabes se pelearon entre ellos. Irak, el Irak de Saddam Hussein, que después fue destituido por Estados Unidos, peleó con el apoyo de Estados Unidos 10 años de guerra sangrienta contra Irán, contra el Irán del Ayatollah Khomeini. Todo este lío regional hay que entenderlo, que enmarca el conflicto árabe-israelí. El único aliado serio que tuvo siempre Estados Unidos, y confiable, permanentemente confiable, más allá de quien estuviera gobernando
dentro del Estado de Israel fue Israel. Por eso apenas pasa cualquier cosa, como ahora hizo Biden, segundo que Israel sufrió el ataque de los palestinos, ahí estuvo Estados Unidos apoyándolo, poniéndole plata, mandándole recursos y apoyándolo políticamente en el Consejo de Seguridad en Naciones Unidas. ¿Y atrás de Irán está Rusia entonces? Detrás de Irán ahora no está Rusia, acuérdense, por eso le digo, Irán tiene un gobierno árabe fundamentalista, que no acepta injerencias, puede ser de alguna manera recibir un moderado apoyo. El apoyo de la Unión Soviética, cuando existía la Unión Soviética, era así para el conjunto de estados árabes de la región, porque estos eran estados laicos. Tanto el único régimen que sigue muy amigo de Rusia y fue amigo y protegido de la Unión Soviética es el régimen de Siria, de Bashar al-Assad. El padre de él creó el Partido Socialista Sirio, el Baas, un partido de izquierda moderada y supuestamente no era dependiente de la Unión Soviética, no era como los países del Pacto de Varsovia, pero era mucho más amigo de la Unión Soviética que de Estados Unidos y tenía una filiación ideológica más cercana a la Unión Soviética que de Estados Unidos. Lo mismo el régimen de Nasser en Egipto, sin ser, tenía una posición muy cercana a la tercera posición de Perón, digamos, ni el régimen comunista ni el régimen capitalista. Pero entre los dos tenía una orientación más cercana a la Unión Soviética que a los norteamericanos y a los estados europeos de la OTAN. Y acuérdense que se fueron retirando de a poco de toda la región, justamente gracias al proceso de descolonización. No es que terminó la Segunda Guerra y fueron todos independientes. Este es un proceso que duró décadas. Y en medio de esas décadas se fue desarrollando el conflicto árabe-israelí, con distintos actores que también fueron cambiando. Bueno, ¿entendieron todo el matete este? Que tiene que ver con lo que hoy está en disputa. Y tiene que ver con los aliados que siguen teniendo cada uno. Si ustedes miran las posiciones que adoptan cada uno de los estados, van a ver que no son iguales. No es lo mismo que lo que dice China, lo que dice Rusia, lo que dice Francia, y lo que dice Inglaterra, o lo que dice Estados Unidos. Frente a cada uno de estos enfrentamientos, y depende de quién sea el que conduce el enfrentamiento, hay diferentes puntos. Bueno, para hacerla corta, le vamos a subir ahí, yo le voy a subir al grupo de WhatsApp, mañana o pasado, un cuestionario que tiene que contestarlo, pero contestarlo y mandarlo al aula para, vamos a ponerle el lunes porque se está por ir a aprovechar el fin de semana largo, pero sí para el miércoles, así el jueves que viene ya lo tenemos visto y corregido. Miércoles no, martes a las 12 de la noche, último plazo de entrega del cuestionario que le voy a subir mañana. ¿Estamos? Fundamentalmente, volviendo al tema, el concepto de lo que está siempre como una sombra detrás de esto es el primer puntito de la unidad, el concepto de nación y el concepto de Estado. La nación israelí, la nación judía, es el mejor
mejor ejemplo para distinguir nación de Estado. Durante siglos, los judíos dispersos en todo el mundo por la diáspora de la destrucción del Templo de Jerusalén por los romanos, estuvieron sin tener un Estado y sin embargo mantuvieron su condición de nación, mantuvieron ese algo que los une, religioso, político, sentimental, tradicional, ideológico. Esto depende del autor, se analiza de diferente manera. Pero hay una amalgama que los cohesionó durante siglos y que permitió que fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, tomaran la decisión política y económica. Esto tuvo apoyo, obviamente, no es que cuatro secos como nosotros decidimos, che, vamos a vivir a Palestina y listo. No, un movimiento de miles, millones de personas a lo largo de los años y de prácticamente todos los rincones del mundo, que fue financiado, que fue promovido. Para esto, imagínense las convicciones y los lazos políticos y económicos que tiene que tener la comunidad judía para poder, la nación judía, para poder haber hecho esto. Es un fenómeno verdaderamente espectacular. Y paralelamente, la resistencia que tiene que tener la nación árabe y la nación palestina, en, en su caso, de todo lo que vinieron soportando desde que se creó el Estado de Israel y se empezó a perseguir y a expulsar a la población nativa palestina que vivía en esos territorios y que fue siendo absorbida por los como refugiados supuestamente por los estados árabes vecinos. Pero si ustedes miren en internet, ahí si buscan fotos, imágenes, videos de cómo se fueron instalando en Jordania, en el Líbano, y hoy todavía, cómo viven la Franja de Gaza, por ejemplo, las condiciones como el pueblo palestino ha resistido esto y todas las diferentes opciones militares que ha ido generando para pelear contra la ocupación y contra el dominio israelí, es verdaderamente espectacular también. Esto es lo que hay que leer y entender para entender cuál es la naturaleza del conflicto que todavía hoy sigue. No es nada más que este gobierno, en la conducción actual de Hamas. Por supuesto que tiene mucho que ver la personalidad de los líderes, porque esto se generó en buena medida por la actitud del gobierno de Israel a partir de que el jefe de gobierno es Netanyahu. Probablemente si hubiera seguido un tipo como Shimon Peres o otro, sería distinto. Y se genera también porque en la Franja de Gaza gobierna, tiene hegemonía un grupo como Hamas. En Cisjordania, donde sigue gobernando Al-Fatah, los problemas no son tan serios. Es una actitud mucho más moderada. Bueno, lo dejamos aquí. Yo le subo mañana el cuestionario y nos vemos después el jueves. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta antes de irnos? Yo quiero saber, profe, si el régimen de mandato terminó después de la guerra de los 6 días.
¿Es así? No, pues no. El régimen de mandato termina con la creación de Naciones Unidas y se transforma en el régimen de administración fiduciaria. El régimen de administración fiduciaria, a diferencia del régimen de mandato, esa va a ser una pregunta, la diferencia entre uno y otro, justamente para que ustedes vean qué cambió, cuál era el objetivo. En realidad, si no tengo que hablarle media hora más, contesten la pregunta esa. ¿Cuál era el objetivo del régimen de mandato? ¿Estaba o no definido que tenían que ser independientes los estados que estaban sometidos, los territorios que estaban sometidos al régimen de mandato, sí o no? Y en cambio, en el régimen de administración fiduciaria hay un objetivo concreto y hay todo un sistema de información. De hecho, había, ahora ya no funciona más, un organismo de Naciones Unidas, que era el Consejo de Administración Fiduciaria, encargado de controlar que se cumplieran los objetivos previstos en la Carta. ¿Estamos? El régimen de mandato dejó de existir después de la Segunda Guerra Mundial y se transformó en el régimen de administración fiduciaria. En el caso particular del territorio este de Palestina, la Asamblea General ya en el 47 toma la decisión justamente de decir, no, en este territorio, que además se dibuja, tiene que haber dos estados independientes, un estado israelí y un estado árabe. ¿Estamos? ¿Otra pregunta? ¿Ninguna más? ¿Cómo sigue Argentina? 1-0. 1-0 nomás. Bueno, está. Nos vemos el jueves entonces. No, profe.